¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Una vez más, estamos en 30 minutos de poder transmitiendo con toda la actitud, con todo gusto, sobre todo con toda la inquietud de ser mejores, ¿no? El propósito de este podcast siempre no se me olvida y tengo que estarlo recordando todo el tiempo. Acuérdate que la idea es transformarse, rehaciendo nuestra mente. Y hay muchos recovecos en nuestro mundo de nuestra mente. Este cerebro tiene tantas esquinitas ahí. De repente cuando creemos que vamos de gane, sale algo, sale el peine, algo que tenemos ahí rezagado, guardado. Y pues a lo mejor, digo, nunca nos habíamos dado cuenta que teníamos esas habilidades, pero también esos errores, esos ciclos. Hay tantas cosas, ¿no? De repente, no sé si te ha pasado, pero de repente, no sé, estás comiendo en un restaurante, um, estás con un cliente, ¿no? Automóviles pasando, gente platicando, todo bien, estás platicando es más de tu negocio, pero de repente un pestañeo y se te viene a la mente tu amiguito de segundo de primaria, que nunca te habías acordado de él. O sea, ¿cómo vino? Y entonces a mí me ha pasado y de repente digo, a ver, ¿qué hizo que me acordara de, por ejemplo, de este niño, ¿no? La música, no, es música moderna, estoy en un restaurante, nunca fui a un restaurante con él, o sea, lo dejé de ver de segundo de primaria, pero fíjate cómo es nuestro cerebro, algo estaba ocurriendo allá adentro que te lo trae de repente así, ¡pum! ¿Qué explicación le das a eso? O sea, tendríamos que meternos mucho en temas psicológicos, pero a lo que voy es que hay, imagínate, millones de datos en este universo de nuestro cerebro y qué hacer con él. Lo curioso de esto, amigos, es que aún así tenemos que aprender a ser buenas personas, queremos una felicidad, queremos seguir acumulando información también, si no, no estuvieras escuchando este podcast, y todavía seguimos en una búsqueda, cuando tenemos a lo mejor millones de datos que quizás ya nos pudieran haber dado un norte sobre qué camino seguir. El asunto es que cada vez la gente está más perdida. El asunto es que cada vez es más complicado saber qué derrotero tomar, ¿no? Y bueno, estamos haciendo nuestra luchita y también por eso estamos transmitiendo este podcast. El día de hoy voy a tratar un tema muy interesante, fíjate, se llama el hombre en sus tres formas. ¿A qué me refiero con el hombre en sus tres formas? El hombre puede existir de tres maneras: como animal, como un ser humano o como un Dios. Y la pregunta es, caray, ¿y yo cómo estoy viviendo, no? ¿Como animal, como ser humano o como Dios? Es bastante religioso o espiritual ese tema, pero no creo que tengamos que ahondar mucho para darnos cuenta cómo podría actuar un hombre en su forma más animal. De hecho, ahorita la gente ordinaria vive como animal. No hay mucha diferencia. Y antes de que te me apresures a ofenderte, te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que impera en este mundo, en este sistema? Al referirme a mundo no me refiero al planeta, me refiero al sistema. Esto es bien importante aclararlo. En los libros que están refiriéndose a la espiritualidad, la palabra mundo se refiere al sistema. Entonces, ¿qué es lo que impera en el sistema hoy en día? Crueldad, sobre todo crueldad. Híjole, ¿cómo podríamos ser crueles?
te vas inmediatamente a pensar en los campos de concentración, ¿sí? Quizás en la Primera Guerra Mundial, también cuando por el asesinato de una sola persona estalla todo el mundo, pierden la cabeza y de ahí surgen las enfermedades, ¿no? ¿Te acuerdas de tantas que mataron más que en la misma guerra? ¿Te acuerdas de en la Segunda Guerra Mundial, cuando cae la bomba en Hiroshima y Nagasaki? Oye, qué cruel es el ser humano en las guerras. Pero qué bueno que yo no voy a la guerra, qué bueno que yo estoy en un país pacífico. Entonces a mí no me identifica la crueldad, por lo tanto no soy un animal. Yo quiero preguntarte cómo podría el ser humano ordinario, porque estoy hablando de gente ordinaria, manifestar crueldad. Fíjate, es curioso, es bien curioso, pero cuando en algunos casos se ha manifestado un poquito de caos en alguna ciudad, inmediatamente sale la crueldad, inmediatamente. Estamos hablando que si en una ciudad, no sé, hay un desastre natural, una inundación, las personas favorecidas por alguna razón, las que tienen a lo mejor el producto que se necesita para subsistir, empiezan a manifestar crueldad. Y las personas que no lo tienen también empiezan a manifestar crueldad, por las razones que sean. Ayer estaba viendo una película que la verdad se las recomiendo, pero sí necesitas tener así como los nervios de acero, porque se llama Guerra Civil. Es una película 2024. Imagínate la temática. Estalla una guerra civil en los Estados Unidos de Norteamérica. Van a derrocar al presidente. Y entonces ya hay golpes de Estado en diferentes estados de Estados Unidos y cómo poco a poco se van acercando a Washington pues para llegar a él, ¿no? Y trata la vida de unos periodistas que quieren llegar a entrevistar al presidente antes de que lo maten. Está impresionante la película, pero te vas dando cuenta de varias muestras de crueldad que no están fuera de la realidad. En el momento que hay caos, la gente aprovecha para ser cruel. Esto es bien común. Lo puedes encontrar con tus vecinos, lo puedes encontrar en la escuela misma, con tus compañeros de trabajo. Manifestamos la crueldad como animales, lanzando unas palabras al aire que no nos cuesta nada, pero imagínate, desprestigiar a una persona. ¿A poco no es un acto de crueldad? Los libros antiguos dicen que el arma más poderosa y destructiva que existe es la lengua. Y entonces la gente la utiliza como nada. Soltamos y soltamos un veneno y no nos importa el daño que estamos ocasionando. No nos importa. Oye, pero es una gran madre de familia, no me importa, vamos a destruirla. Ayer que estábamos dando una capacitación, les puse el ejemplo de una pareja de artistas, ¿no? Que ahorita están de moda, Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Y los comento libremente porque son del dominio público. Pero ¿nunca te has puesto a pensar cómo te sentirías si fueras uno de ellos dos? ¿Nunca te has puesto a pensar cómo te sentirías si fueras alguien de la farándula de la cual se los comen vivos completamente? ¿Y sabes cuál es la justificación de la gente? Ah, para eso son artistas. A ver, mi concepto de artista es muy diferente. Busquen en el diccionario qué significa artista y no tiene absolutamente nada que ver con cómo están utilizando, empleando esa palabra hoy por hoy. Para la gente, una persona llamada artista es aquella que está en televisión. Así empezó. Ahorita ya no es en televisión, ya está en plataformas y en todos lados. Pero eso no es un artista. Es una persona muy famosa, simplemente. ¿Qué hará? No lo sé. Me gusta o no me gusta su música. No todos los artistas son músicos, también hay que entender esa parte. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasaría si tú fueras una persona famosa? Que haces el bien,
haces tu mayor esfuerzo, al igual que cualquier otro famoso, no eres perfecto, cometes errores. ¿Por qué se magnifica tanto y por qué juzgan tanto si tú en tu intimidad a lo mejor haces cosas peores? Si te has puesto a pensar, entonces, ¿cómo empleamos nuestra crueldad en demo? Vamos a llamarle así, crueldad en demo. Es decir, voy a ser crueles y voy a aplastar a estos miembros de la farándula porque ni me conocen y nunca se van a enterar lo que estoy hablando de ellos. Pero si te fijas que estás entrenando y estás lubricando todo tu cerebro para ser cruel cuando en algún momento se vaya a utilizar ya cerca de tu vida. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué digo con esto? Que así como muchas veces somos crueles con seres o personas muy alejadas a nosotros, eso no quiere decir que en nuestro seno familiar, en nuestro círculo cercano, no seamos crueles. Ah, bueno, es que ellos no nos conocen y aquí sí me porto bien. No funciona de esa manera. Tienes que entender que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos en el corazón? Nos encantan los chismes de afuera creyendo que es inofensivo. Si no te estás dando cuenta, te estás entrenando para ser cruel en tu vida personal. Y los vas a aplastar al igual como has aplastado a muchos de la farándula. Digo, cada quien. Pero acuérdate que el tema es que el hombre tiene tres formas. Esa actitud, ¿a qué forma pertenece? ¿A la de animal, a la de ser humano o la de Dios? ¿Qué podemos hablar, perdón, o qué podríamos decir acerca de la falta de compasión? Estaba buscando información en la inteligencia artificial con respecto a maneras en las que el ser humano podría estarse poniendo en una posición por debajo de los animales. Y lo primero que comentó es que, fíjate bien, la inteligencia artificial dijo, el ser humano, o sea, por ningún motivo está por debajo de los animales. Sin embargo, hay ciertas actitudes que dejan mucho que desear, como la falta de compasión. O sea, ¿cómo es posible? La compasión forma parte del ser humano. O sea, la compasión no te la inculca nadie. Tú naces con eso. Si eres una persona físicamente capacitada, la compasión está ya intrínseca en ti, en todos los seres humanos. Y entonces, ¿por qué cada vez vemos a gente que manifiestan menos compasión? Se están poniendo por debajo de los animales. Te pongo otra. ¿Qué hay de la explotación desmedida de los recursos naturales? Eso también es impresionante. A la gente, cierta gente, lo único que le interesa es dinero, 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 sin importar nada. ¿Te acuerdas de la historia de los diamantes de sangre? La manera de cómo para poder encontrar un diamante en África, cuántas muertes. O sea, de hecho había una publicidad donde tú comprabas un diamante y tendrías que preguntarle al que te lo vendió, oiga, ¿cuántas vidas cobró este diamante? Ese es el costo, imagínate. ¿No sabes de lo que estoy hablando? Bueno, hay una película que es muy apegada a la realidad, es de Leonardo DiCaprio, que se llama Diamantes de Sangre, te la recomiendo mucho. Y está basada en hechos reales, Diamantes de Sangre. Y tú dices, ¿de verdad existe esa crueldad? Sí, existe esa crueldad. Crueldad con falta de compasión y explotación desmedida de los recursos naturales al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir, amigos? Que esto, aunque el ser humano posee capacidades superiores, tenemos o manifestamos muchas veces ciertas acciones destructivas y crueles que se podrían interpretar como una degradación de sus facultades racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se comporta al nivel como un animal puede ser que necesite un poquito de ayuda psicológica.
El problema es que la psicología de hoy en día también deja mucho que desear. Hay un tabulador, hay un test y entonces de acuerdo al tabulador y al test ya hay un diagnóstico y entonces el problema no se resuelve. Entonces tendríamos que ir más allá, amigos. Es bien interesante tratar este tema porque, híjole, ya estamos tan acostumbrados. En la Ciudad de México, en cierta ocasión, iba por una calle caminando y observaba cómo dos personas se estaban apuñaleando entre ellas. Apuñalando, ¿no? Apuñalando se dice. Se estaban apuñalando. Y la gente pasaba por un lado. Nadie se metía. Nadie es tan tonto como para meterse, porque también le toca. Y en medio de todos, pero estaba la policía, había guardias de seguridad, la gente pasando. Me sorprendió ver cómo las familias con sus hijos nada más pasaban por un costado y la gente peleándose con un cuchillo cada quien. Al parecer eran transportistas, de esos que andan en los camiones de transporte público, y se estaban dando y dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿De verdad hemos llegado a ese nivel de crueldad? ¿A ese nivel de falta de compasión? Cuando piensas en dañar a alguien, ¿piensas en todo lo que puedes ocasionar? ¿O eso es lo que te provoca? ¿Te da gusto? Ten mucho cuidado, porque eso no es propio de un ser humano. No hay mucha diferencia, amigos. La única diferencia en que el hombre, el ser humano, está muy por encima de los animales es porque es un ser pensante. Lamentablemente es más malicioso y más corrupto. Por lo tanto, hace mal uso de sus capacidades. En lugar de ser creativo, porque el ser humano por naturaleza es creativo, ¿qué crees? Se vuelve destructivo. Te pongo un ejemplo. Adolfo Hitler. Adolfo Hitler se pudo haber convertido en Buda. Tenían la misma energía, el mismo potencial. Judas pudo haber sido un Jesús. Tenía el mismo potencial, la misma energía. Pero la energía, amigos, es neutral. La energía no es buena o mala, es energía. Entonces depende de cómo la uses, de cómo decidas o elijas usarla. ¿Por qué? Porque la vida es la elección, es tu elección. Eres libre de elegir, pero no eres libre de no elegir. Tendrás que elegir una u otra forma. Tienes que elegir, a fuerzas. No puedes decir me abstengo, no puedes evitarlo. Así que la gente que existe en el nivel inferior es la gente que no ha escogido. Escoger significa luchar, esforzarse. Una tarea que vaya cuesta arriba, que canse, que duela. Entonces para muchas personas prefieren no elegir y permanecer ciego, como cuando uno nace. Cuando uno nace, pues no hay nada, es un libro en blanco. Aunque el bebé ve, no ve todavía. Eso va poco a poco. ¿Esto qué quiere decir? Que uno nace como animal y muy pocos llegan a convertirse en seres humanos. Es un tema muy profundo, amigos. Déjame decirte que está basado en un libro de Osho, que la verdad tiene sabiduría, una enseñanza muy buena. Y él se distinguía por ser crudo en sus comentarios, ¿no? Hay un libro que se llama Lo último de la noche de él y hace referencia a todo esto. Entonces, la humanidad solo existe en nombre, humanidad, pero está muy lejos de ser un ser humano. Es interesante. Solo aquellas personas que tomaron la decisión de elegir cuál va a ser su destino, esas podrían considerarse seres humanos. Que tienen un sentido de dirección, que son creativos, que están en descubrimiento constante, explorando nuevas formas de ser y crecer, que no se satisfacen con lo instintivo,
que quieren ser inteligentes en su modo de vida. Esos son seres humanos. Oye, ¿cómo puedo mejorar esto? Fíjate bien cómo dice la palabra. ¿Cómo puedo mejorar esto? Ese es un ser humano. Para eso fue creado, para mejorar. A los niños y a los adultos nos encantan los Lego, ¿cierto? Y entonces vemos el montón de piecitas en un caos. Y entonces, qué atrapante es cuando empieza a tomar forma. Y lo vamos acomodando y esta pieza va acá, esta va allá, y va agarrando una forma impresionante. Y entonces ya que lo terminamos quedamos satisfechos. Un ser humano normal se deleita en eso. Una persona destructiva, ¿sabes qué comentario dice? ¿Y luego qué? Ahí lo tienes, sí. ¿Y luego qué? ¿Para qué te sirve? No logra entender la creación. Uno de los juegos más atrapantes, que de hecho decidí no jugarlo porque me iba a tomar muchísimo tiempo, es Minecraft. Sin embargo, conozco perfecto cómo funciona. Es atrapante. ¿Por qué? Porque creabas y creabas. Personas contemporáneas a su servidor, yo creo que les tocó jugar Cityville. No sé si les tocó, fueron de los primeros videojuegos de Facebook. Y entonces tú creabas tu ciudad. Y entonces ponías el primer súper, sembrabas, cosechabas, lo llevabas a la ciudad, al mercadito, y entonces ibas construyendo una casita y ya después te alcanzaba para otra, entonces creabas una ciudad. Yo nunca vi una ciudad fea. De todos mis amigos y conocidos que jugaban Cityville, eran unas ciudades hermosas. Ese es un ser humano, siempre está creando, le gusta crear. ¿Has intentado pintar mandalas? Es impresionante. Tu cerebro se destapa increíblemente. ¿Por qué? Porque estás jugando con la combinación de colores. Recomendable 100%. Un juego de mesa. Los juegos de mesa disparan tu creatividad y tu pensar y te mantienen en el presente. Vamos a decirlo de esta forma. Fueron diseñados para el ser humano. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, discúlpame, pero si eres un ser humano, tienen que gustarte los juegos de mesa. A lo mejor no has jugado uno que te atrape porque son diferentes. A lo que voy es que el ser humano es creador, creativo, pensante. Y cuando juega, le gusta crear, diseñar, le gusta ganar, por lo tanto le gusta mejorar. Eso que te quede claro. Esa es la diferencia de un ser humano de un animal. Dejar las cosas mejor que como las recibió. ¿Has rentado una casa? ¿Has rentado un departamento? ¿Cómo te lo entregan y cómo lo regresas tú? Mira, en su mayoría, los dueños de casas y oficinas se quedan muy tristes porque dicen: me destrozaron mi casa, destrozaron mi departamento. Por eso me habían dicho que no lo rentara, pero no me quedaba de otra. ¿Por qué hace eso la gente? El ser humano que está completo en sus capacidades tiene la obligación natural de dejar las cosas mejor, aunque le hayan costado dinero. Ahí es donde vives. Ahí es donde vives. Y mira, hay personas ahorita que dicen: no voy a pintar la casa a menos que el dueño me lo apruebe como a cuenta de renta. Y eso a mí me hace pensar mucho. Porque si bien es cierto es su casa, también es tuya porque estás pagando para estar ahí y por lo tanto es tuya porque hay un contrato. ¿Cómo te gusta vivir? ¿Con unas paredes sucias? ¿No es tu obligación pintarla? Ya después de un tiempo hay que volver a reparar, hay que volver. Ahora, si ya hay una reparación mayor
que implica el deterioro de la casa porque no fue bien construida, entonces sí se entra a una negociación. Pero estoy hablando del jardín, estoy hablando de la pintada, de la lavada, que quede bonito. ¿De verdad estás dejando las cosas mejor que como las recibiste? Te prestan un libro. ¿Cómo lo regresas? ¿O lo regresas acaso? Dicen que es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa, ¿no? Pero esa es una pregunta interesante, amigos, porque de verdad a veces uno aprecia sus libros y los prestas con muy buena intención y de repente te los regresan rotos, mojados, todos tiesos. Las cosas se regresan mejor que como se pidieron. Ahora imagínate cuando prestas un automóvil. Es bien lindo, es bien bonito. En 2 ocasiones, bueno, he prestado mi auto en muchas ocasiones, pero en ocasiones específicas me llena de regocijo cuando ya te dicen, oye, aquí está, muchísimas gracias, y te lo entregan lavadito y wow. Y es más, hasta con más gasolina que con la que se los prestaste. O sea, es el deber ser. Estás regresando las cosas mejor que como te las prestaron. Así funciona, o sea, no hay mucho decir que eso es parte del ser humano. Si tú eres así, te felicito, eres un ser humano. Te felicito, vas bien. ¿Cuál es el propósito? Bueno, hace algún tiempo hablé en un podcast de ser como Dios. Ser como Dios ya va más allá. Ser como Dios es estar en equilibrio completo tú, tu vida, tu persona, y ahora cómo transmitirlo y llegar a los demás. Eso es, y eso es bien importante, amigos. Me quedo con esto y te quedas con esto. Tú eliges cómo quieres vivir, como animal, como ser humano o como Dios. Piensa, ¿un ser humano arrojaría basura por la ventanilla de su automóvil? ¿Un ser humano pensante? ¿Con quién te rodeas? Es triste, pero hay lugares paradisíacos, hermosos, donde llega la gente y se retira y termina como un basural. ¿Eso es de humanos? ¿No se supone que tienes que dejar las cosas mejor que como las encontraste? Ese es el punto. Para allá vamos. Es muy importante que pienses cómo convertirte en un buen ser humano. Ya no como Dios vamos, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Por lo menos comportémonos como seres humanos. Nos vemos en la siguiente transmisión. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.